Hola, pues buenos días a todos. ¿Me escucháis, verdad? Pues para mí es un gusto saludaros, estar aquí de nuevo eh, con la palabra del Señor, que siempre es una responsabilidad. Eh, yo creo que está bien. ¿Mejor? Vale, estupendo. Y hay un sabio muy sabio que dijo una vez: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y se llama Pedro Navaja. Es una broma. Pero es una verdad. O sea, en el momento menos esperado, pues se rompe un cristal de tu vida. Y pasa algo y cambian, las cosas cambian. Lo vemos, por ejemplo, ahora en Ucrania. Familias que hace unas semanas estaban viviendo una vida normal, pues y ahora están unos resistiendo con armas, otros refugiados en otros países, pasando penurias, sin tener que comer, sin tener dónde dormir, escuchando y viendo caer las bombas por todos lados. Pero no necesitas estar en Ucrania, puedes estar aquí y tener una mala noticia, una enfermedad, pierdes un trabajo. Estás en una situación nueva, de pronto tu vida puede cambiar y necesitas un nuevo comienzo. Necesitas como empezar, necesitas reorganizarte y prepararte para las nuevas circunstancias. Nuestra iglesia también es ejemplo de eso. Nosotros también estamos en eso. Hemos tenido un cambio y aquí estamos, pero somos la iglesia del Señor. Amén. A Él seguimos. Amén. Él es nuestro estandarte. De manera que Él es el que guía a su iglesia. Pero nosotros tenemos que reenfilarnos, ¿no? Y claro, el enemigo se aprovecha de estas situaciones y se dicen cosas que no se deben decir, se desmotiva a la gente. Tenemos que buscar no darle cabida, porque él aprovecha toda ocasión para hacer daño, para destruir. Pero en nosotros está también el no darle cabida, el no abrirle la puerta, el no escuchar sus mentiras, ¿verdad? Y el pueblo de Israel también vivió muchas cosas de estas. Tuvo que reenfocarse y comenzar de nuevo muchas, pero muchas veces. Lo hemos cantado y lo vamos a recordar. Entonces, uno de esas ocasiones fue cuando, vamos a hacer un poco de historia, esta fotito que tenemos aquí. Sabéis que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y Dios los liberó de su esclavitud en Egipto con grandes proezas. ¿Os acordáis de las 7 plagas? 10, perdón, las 10 plagas, correcto. Las 10 plagas y salieron de Egipto. Pero, ¿fue todo fácil? No, tuvieron problemas, ¿verdad? La gente empezó a quejarse, el Señor tuvo que disciplinarlos con una plaga de las codornices, los reunió en el monte Sinaí, allá le dio su ley a Moisés. Moisés bajó y se consiguió que estaban adorando un becerro de oro. Hizo un pacto con el pueblo de Israel, un pacto en el que debían ellos ser su pueblo y Dios los protegería y los bendeciría, ¿verdad? Pero Israel lo incumplió muchas veces. Dios les dio instrucciones claras. Los hijos de Aarón se la saltaron, quisieron hacer lo que quisieron, perecieron. Dios estableció fiestas para recordar las cosas importantes que Él decía. ¿Por qué? Porque se nos olvidan las cosas. Pero continuamente el pueblo se equivocaba. Dios les prometió llevarlos a la tierra prometida. Y allí se enviaron a los espías,
Los espías se desanimaron al pueblo, no confiaron en el Señor. Como resultado, pues el Señor dijo, pues no entraréis, vais a pasar 40 años en el desierto. Estuvieron 40 años en el desierto. Una generación completa pereció en el desierto. Ahí se quedaron, en el desierto. Y después de 40 años, un viaje que debía haber sido de unos pocos días, desde Egipto hasta la tierra prometida, se convirtió en un viaje de 40 años. Y después de esos 40 años, allí estaba el pueblo otra vez, dispuesto a comenzar de nuevo. Y Dios dio instrucciones para que cruzaran el Jordán, ¿verdad? Eso fue un milagro tremendo, al igual que cuando cruzaron el Mar Rojo. Fue un milagro tremendo, era el momento donde había más afluencia del río Jordán. Y Dios, apenas los sacerdotes, ahí está en la imagen, tocaron con sus pies el agua, pues se abrió y el pueblo pasó. Y el pueblo sabía que ahora sí Dios iba a estar con ellos. Lo hemos cantado. El pueblo sabía eso. Pasaron al otro lado del Jordán, dispuestos a conquistar la tierra prometida. Y hicieron un campamento en la orilla oeste del Jordán. Y ellos sabían que el Señor estaba con ellos porque había hecho un gran milagro. Pero el Señor no estaba tan seguro de que el pueblo estaba con él. Como hemos cantado, el Señor está conmigo, pero ¿estoy yo con el Señor? Y entonces el Señor los reunió allí, los hizo acampar al lado de Jericó, justo antes de ir a conquistar Jericó. Y allí trabajó con ellos. Y las cosas que pasaron ahí, que están en Josué capítulo 5, son interesantes porque nos dicen cómo debemos prepararnos para un nuevo comienzo. El Señor está con nosotros, de eso no hay ninguna duda. Pero nosotros tenemos que prepararnos para estar con el Señor. Amén. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos dice el Señor, qué es lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel en ese momento y qué es lo que nos está diciendo a nosotros también en este momento. Así que vamos a leer ahí. Punto número 1 es identidad con Cristo. Y vamos a leer ahí en Jueces capítulo 5. Dice así, ahí lo voy a poner. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto, pero no los que nacieron en el desierto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Perdón. Bueno, pero me escuchasteis, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la antigua generación había muerto. Y la nueva generación no conocía al Señor, no conocía la circuncisión. Esto no es algo opcional. Dios lo exige en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significaba esta circuncisión? ¿Sabéis lo que es la circuncisión? Por supuesto. Es quitar el prepucio del órgano masculino, ¿verdad? Y es algo que representaba la marca del pueblo de Israel. Todos los varones del pueblo de Israel tenían
que ser circuncidados. Era como una forma de identificarse con Dios. Decir, estos son los míos. El mensaje era, tú ahora eres mío. Y claro, imaginároslo, o sea, la circuncisión es algo íntimo, es la parte más íntima del hombre. Y claro, hecho en edad adulta, pues doloroso también. De manera que es como fijar en la mente de todos los israelitas, de todos los jefes de familia, que eran del Señor. Entonces Josué preparó los cuchillos y se dispuso a circuncidar. Y estos cuchillos nos hablan, ¿de qué nos hablan? Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Identificarnos hoy con Cristo no es que nos circuncidemos, pero sí es que nos consideremos su pueblo y que estemos con su palabra. El pueblo habría cruzado el Jordán. El cruce del Jordán, es una representación de nuestra salvación. ¿Cuál es la representación de nuestra salvación en el tiempo moderno? El bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, damos una fe pública de que creemos en el Señor. Y esa representación de que nos hunden en el agua y nos levantamos, simboliza justamente eso. La muerte del Señor, que morimos con Él y resucitamos con Él. El paso del Jordán era exactamente eso. No sé si os acordáis en los capítulos anteriores que Dios le dio instrucciones a Josué de que tenían que erigir dos memoriales. Uno, dejarlo en el fondo del río Jordán. Montaron 12 piedras allí, una por cada tribu, en el fondo del río mientras estaba en seco, y otra en la orilla siguiente. Y esos memoriales lo que representan es eso, es la muerte, el que quedó en el río, y la resurrección. Porque pasaban a la tierra prometida. La tierra prometida, eso era el antiguo pacto. En el nuevo pacto son las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, nos dice la palabra. Que Dios nos ha dado toda bendición en los lugares celestiales. Entonces, nosotros hoy tenemos el bautismo. Con el bautismo, lo que estamos diciéndole públicamente es, yo pertenezco al Señor. Como la misma circuncisión le hacía entender al pueblo, yo pertenezco al Señor. Y lo decimos públicamente, yo pertenezco al Señor. En un acto público, yo he creído al Señor y le he dado mi vida. Mi vida ya no es mía, se la doy al Señor. Y el Señor nos pide entrega total. Nos pide que no miremos atrás. Nos dice en Lucas, estas son palabras de Jesús, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Vamos a por todas. Ya no miramos atrás. ¿Hemos cometido errores? Muchísimos. 40 años de errores. Casualmente esta iglesia cumple este año 40 años, ¿no? No son 40 años de errores, pero errores evidentemente que se cometen. Entonces, ¿sabéis qué? Cuentan que un misionero norteamericano que iba a predicarle a los nativos americanos, a los indios allá en Norteamérica, fue a una tribu y estaba predicando el evangelio a esta tribu. Y llegó el cacique, el jefe indio, y se paró enfrente del misionero y le dijo, misionero, yo entregar mi hacha para Jesucristo. El misionero no le hizo caso y siguió predicando y siguió hablándoles del evangelio. Y viendo que no le hacía caso, el jefe indio se vuelve a poner de pie y le dice, misionero,
jefe indio entregar su cobija a Jesucristo. Y le entregó la cobija. El misionero siguió predicando sin hacerle caso y después de un rato el jefe indio volvió y le dijo: misionero, jefe, entregar caballo a Jesucristo. Y eso era todo lo que él tenía: el caballo, la cobija y el hacha. Y nuevamente el misionero no le hizo caso, hasta que finalmente el cacique indio, el jefe, lo entendió y se puso de pie y le dijo: misionero, jefe indio, entregar su vida a Jesucristo. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor cuando está circuncidando al pueblo. Está diciendo: yo estoy con vosotros, pero vosotros estáis conmigo hasta el final, sois míos hasta el final, pues vais a tener una marca para que lo recordéis. Y llamó eso el lugar Gilgal. Gilgal, que suena muy parecido a he quitado. Y dice la palabra que le quitó el oprobio o la vergüenza de Egipto. Porque era una vergüenza, porque ellos habían salido con gran despliegue de poder de parte del Señor y estaban ahí muriendo en el desierto. Eran el hazmerreír de Egipto. Mira para lo que salieron estos. Mira para lo que se fueron. Para estar en el desierto. Dios les quitó esa vergüenza y los llevó a la tierra prometida. Y nosotros hoy tenemos esa nueva oportunidad de ponernos en manos del Señor, porque Él nos ha traído hasta aquí y no para volver atrás. Entonces el primer punto es eso, que nos identifiquemos con Jesús, que nos identifiquemos con Cristo, que nos consideramos suyos hasta la médula, hasta el final. ¿Te consideras tú al 100% de Jesucristo? Vamos con el segundo punto. Comunión con el Señor y un cambio de dieta. Y leemos allí en Josué, ahora desde el versículo 10 al 12, que dice así, justo después de lo que leímos antes. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Entonces, punto número 2, celebrar la Pascua. ¿Qué representa la Pascua? La vamos a celebrar ahora en abril, día 17, me parece. La Pascua era una fiesta judía que recordaba justamente la salvación, la liberación del pueblo de manos de los egipcios. Recordáis que la última plaga fue la muerte de los primogénitos y las instrucciones eran que mataran un cordero y pintaran los dinteles de la puerta para salvarse. Y después debían asar ese cordero y comérselo totalmente. Después, claro, esto se convirtió en una fiesta y se hacía la fiesta de los panes sin levadura y después la Pascua. Los panes sin levadura, la levadura representaba el pecado. Y comer panes sin levadura era transformarnos, cambiar, dejar nuestros pecados. Se comían también hierbas amargas para recordar ese tiempo de esclavitud que había vivido, o sea, para que no olvidar. Y, por supuesto, se sacrificaba el cordero. Así como decíamos, la circuncisión, que es el equivalente al bautismo o a la entrega al Señor. ¿Qué es lo que hacemos hoy para representar la Pascua? Que lo hacemos una vez al mes o 2 veces al mes. Eso, la Santa Cena. Con eso recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. En este caso, que nos ha salvado de nuestros propios pecados. ¿Verdad? Entonces, dice la palabra, en 1 Corintios 5, deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva,
panes sin levadura, como lo sois en realidad. Fijaros que dice, como lo sois en realidad. ¿Por qué lo somos? Porque ya Cristo nos ha liberado del pecado. Pero nosotros somos los que insistimos, porque nos gusta, nos encanta. Entonces tenemos que ser como realmente somos. Somos libres. Él nos ha hecho libres. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Ya nuestra Pascua se ha hecho una vez y para siempre. Y fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y ese fue el sacrificio definitivo y total. Pero más allá del sacrificio, la Pascua es un símbolo de comunión. Comunión con el Señor. Entonces, cuando tú dices que te comes el cordero, lo que estás diciendo es que vas a tener una comunión íntima y profunda con el Señor. Me lo voy a comer. En este caso nos vamos a comer su palabra. Vamos a pasar tiempo con Él. Vamos a desarrollar una relación íntima y profunda. Eso es lo que ejemplifica esto, la comunión con el Señor. Un vínculo profundo, ¿verdad? Porque si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, la vieja naturaleza está ahí en nosotros. Siempre la vamos a tener hasta que Él vuelva y seamos transformados. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza. Tenemos al Señor con nosotros porque nos lo hemos comido, es su Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que descubrimos? Que no hay poder en la nueva naturaleza. No hay poder, digamos, inmediato. El poder de la nueva naturaleza lo tenemos que desarrollar leyendo su palabra, estando en oración y estando en comunión con el Señor. Allí es que va a venir el poder para transformar nuestras vidas, para alcanzar a otros. Es estando de la mano del Señor. Como hemos cantado, es que todas las canciones han estado clavadas. Pero para eso tenemos que disciplinarnos. Para eso tienes que sacar un tiempo para estar con el Señor cada día. Para eso tienes que esforzarte por servir a tus hermanos, por estar con ellos. Tienes que esforzarte por dejar de hacer cosas que tú quieres, por dejar de ver la tele, por dejar de ir aquí o ir allá. Requiere disciplina. Y a veces nos encanta decir que somos del Señor, pero no ponemos la disciplina. Y ponemos tanta disciplina para tantas cosas en la vida y no ponemos la disciplina para las cosas del Señor. Voy a poner un ejemplo. Algunos de los puertos de Brasil no han sido dragados, tienen poco calado, poca profundidad. Y en esos puertos los barcos pesqueros no pueden llegar hasta la orilla a descargar su producto pescado. ¿Por qué? Porque no pueden entrar, se quedarían encallados. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Ellos tienen que esperar la pleamar, cuando la marea está alta. Entonces, en ese momento, tienen que entrar y descargar su producto. Y tienen que ser muy disciplinados. Saber cuándo es la pleamar y estar listos para eso. Y si no llegan a tiempo, ¿qué les pasa? Que no pueden descargar y el pescado se les pudre. Porque es pescado fresco. Es un ejemplo, nada más. Un ejemplo de que nos disciplinamos para muchas cosas. En el trabajo nos piden que estemos a las 7 de la mañana o a las 3 de la madrugada. ¿Dónde está María José dando clase en la escuela dominical? Y lo hacemos. Pero después nos dicen, ven a las 11 a la escuela dominical o ven tal, y no queremos. O levántate temprano a leer la palabra y no lo hacemos. Entonces, tenemos que disciplinarnos. ¿Y qué pasó después de la Pascua? ¿Qué fue lo que cesó? ¿Os acordáis? El maná. ¿Os acordáis qué era el maná, verdad? El maná era el alimento milagroso que Dios le daba a su pueblo cuando salieron de Egipto mientras estaban en el desierto. Algo que tuvo que mantener por 40 años. 6 días a la semana recibían maná. Debían guardar para el 7º día. Y ahora que ellos habían
se habían identificado con Jesús y habían tenido la comunión con Dios, cesa el maná. El maná tiene que dar cabida al verdadero alimento del que fluye leche y miel. Y esto es un ejemplo de que nosotros tenemos que dejar de comer maná y tenemos que comer el verdadero alimento. ¿Y cuál es el maná? El maná son muchas veces los videitos que nos llegan por Instagram o o por WhatsApp o las predicaciones. Perdón, nada de eso está mal. Escuchar predicaciones no está nada mal. Eso es muy bueno. Pero si solo haces eso, si solo recibes palabra porque ves una predicación o porque ves un videíto en Instagram o en YouTube, estás comiendo maná. Tienes que alimentarte de la palabra viva, tú mismo frente a ella, con el Espíritu que te la ilumine delante de ti. Si tú solo escuchas la palabra en las predicaciones del domingo y ves alguna que otra predicación por YouTube, perdona que te lo diga, pero estás comiendo maná. Y el maná tiene que dar lugar al alimento bueno, al alimento sólido. Jesús dijo, ahí en Juan capítulo 6 dijo, vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Cuando celebramos la Santa Cena, eso es lo que recordamos, que Él se dio completamente por nosotros y que ahora Él mora en nosotros. Entonces, dejemos de comer maná o cambiemos un poco la dieta y hagámosla un poco más variada. Entonces, una vez que hagamos esto, el pueblo estaba acampado, se identificaron con Cristo, tuvieron comunión con Él, cesó el maná, cambiaron de dieta, entonces el Señor les demostró que iría delante de ellos. Bueno, ahora parece que sí, estáis vosotros conmigo. Yo voy a ir delante, voy a librar vuestras batallas, vamos a ir a conquistar la tierra prometida, vamos todos juntos, yo voy a estar delante. ¿Verdad? Y es cuando leemos desde el versículo 13 que dice, cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Otras versiones dicen como príncipe del ejército del Señor. Da igual. Entonces Josué se postró rostro en tierra para adorarlo y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Entonces imaginaros que Josué tiene ahí a su campamento y él sale a hacer revista. Y a ver el campamento. Él es el líder. No sé, pero de pronto hasta se sintió orgulloso. Wow, mira hasta dónde he llegado. Mira el pueblo que tengo a mi cargo. No lo sé, puede ser. Y se consiguió a un hombre con una espada en la mano desenvainada, una espada desnuda. ¿Quién es este? Déjame que voy a decirle quién es el que manda aquí. Y se le acercó. ¿Eres enemigo o eres amigo? Y claro, este personaje, hay muchos teólogos que creen que fue el propio Cristo preencarnado. ¿Verdad? ¿Por qué lo creen? Porque por lo que dice, le dice, quítate las sandalias. ¿Cuándo ocurrió esto otra vez? Claro, cuando Moisés subió, se consigue la zarza ardiente y que le dijo
Dios, que quién era, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, que es el que da origen al tetragramatón de Yahvé, que eso es lo que significa, yo soy el que soy, el innombrable. ¿Y quién es el que dice yo soy? Yo soy el pan de vida, yo soy el amor, yo soy luz, yo soy. Cristo. Pero bueno, Cristo o no Cristo, teofanía o no teofanía, se llama teofanía o epifanía a una preencarnación de Cristo. Lo cierto es que Dios le estaba diciendo claramente a Josué que iba delante de él a librar sus batallas y que lo primero que tenía que hacer es adorarle. Adorar es lo primero que tenemos que hacer. Ser humildes y adorarle. Entonces, ¿qué enseñanza tiene para nosotros? Pues eso, que debemos seguirle. Él está allí con su espada desenvainada. Si nosotros nos identificamos con Él y tenemos comunión con Él y le buscamos y le seguimos, Él va a librar nuestras batallas. Adorar a Dios hoy es obedecerle, es testificarle, es servir a los hermanos y servir al prójimo. ¿Verdad? Como dice, amar a Dios y amar al prójimo. Como lo dice también Miqueas, a mí me gusta mucho el pasaje de Miqueas, no lo puse aquí, os lo leo igual. Miqueas 6:8 que dice, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, o que ames la justicia en otras versiones, que ames la compasión, o sea, que ayudes al necesitado, y que camines humildemente con tu Dios, que lo sigas, nada más, lo demás lo hará Él. Entonces, resumen, ya lo hemos dicho, cruzamos el Jordán, hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, pero a veces tenemos que arrepentirnos nuevamente de nuestros errores. La salvación es un momento de arrepentimiento, de decir, hasta aquí no he estado haciendo las cosas bien, tengo que cambiar. Lamentablemente lo tenemos que hacer continuamente porque nos equivocamos mucho. Es un momento para eso. Luego, tenemos que circuncidarnos, identificarnos con Cristo. Somos de Él, le entregamos nuestra vida. Nos hemos bautizado, o el que no, tiene la oportunidad de hacerlo. Y el que sí, pues tiene que dar testimonio de Él, participando, sirviendo en la iglesia, ayudando al necesitado. Tenemos que celebrar la Pascua en el sentido de tener comunión con nuestro Señor, con su palabra y con los hermanos. Comunión. Y entonces experimentaremos cómo Dios obra en nuestra vida. El pueblo de Israel vio cómo Dios le entregó la tierra prometida y ganó todas sus batallas. Eso es experimentar al Señor. Pero para que lo experimentemos, tenemos que dar el paso de fe. Tenemos que decirle, como dice la canción, sí, tú estás conmigo, pero yo también estoy contigo. Estoy contigo a muerte, porque tú eres el que me da vida. Así que, ¿qué voy a perder? Mi vida. Voy a perder mi vida. Me voy a perder las series. Me voy a perder, ¿qué me voy a perder? Entonces, eso es. Esta mañana, pues tenemos esa oportunidad de empezar un nuevo comienzo, un comienzo fresco, un comienzo seguro de la mano del Señor, un comienzo con Él y no por nuestra cuenta. Así que oremos. Amado Dios y Señor, gracias Señor, gracias porque tú siempre estás ahí, tú siempre nos cuidas, nos proteges, tú acabarás la obra que has comenzado. Gracias por la paciencia, Señor, que nos tienes, que nos equivocamos una y otra vez, por muchos años, muchas veces, que muchas veces llevamos una vida dedicada a nosotros mismos y no a ti, una vida a adorarnos a nosotros mismos y no a ti,
una vida a manifestar lo que nosotros deseamos y no a buscar tu voluntad. Pero gracias porque tú nos perdonas, gracias porque tú nos haces recapacitar y nos haces entender que nosotros tenemos que revisarnos, que tenemos que ponernos a cuentas contigo, que tenemos que asirnos de tu mano, tenemos que identificarnos contigo, que tenemos que tener comunión contigo y con tu palabra. Tu palabra debe ser una prioridad en nuestra vida, estudiarla, meditarla, compartirla entre hermanos, entre amigos. Señor, que sea tu palabra, toda ella, la que guíe nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos das una nueva oportunidad y porque nos la vas a dar juntos, Señor. Gracias porque yo sé que estás guiando este barco, esta iglesia, y que tú harás tu voluntad, Señor. Permite que seamos fieles a ti, así como tú lo eres con nosotros, y que podamos tomar esta, como hizo el pueblo de Israel en ese momento, para empezar la conquista, podamos entender estas verdades que tú nos enseñas. Te doy gracias por ellas. En el nombre de Jesús. Amén.